Entonces, usted escribe datasheet de circuito integrado tal. Al tener eso, ya puedo visualizar, ya puedo ver yo. Esperemos que cargue. Ya podemos ver de qué está hecho y de qué voltajes puedo. Acá hay un montón de fabricantes. Cada fabricante hace su circuito integrado y lo hace compuesto a diferentes parámetros. Tengo que ver qué código es el que tengo completo para ver qué fabricante es. De lo contrario, solo se manejan con el 9093 y el funcionamiento es el mismo. Sí, porque de soldadura. Ya lo metí. Ninguno toma. Y acá les voy a compartir la pantalla que ya que descargado. Una vez descargado, nos damos cuenta que acá nos va a tirar las hojas de datos. Quítale este después controlar los bajos como nosotros. Nos damos cuenta que está en inglés y que hay necesidades de convertirlo a español. Pueden traducirlo en español. Lo que importa acá es los parámetros que están acá, donde dice acá, donde dice factories. Eso es importante. El diagrama de conexión también. Y normalmente cada circuito integrado o cada elemento componente electrónico está compuesto hasta de 8 páginas, donde nos dicen los parámetros que son usados. Acá nos dice voltaje la nota número 2, voltaje de alimentación o suplemento suprimes voltaje. El voltaje de menos 5 voltios a 12 voltios. Y así sucesivamente. Aquí están las características. Estos cuadros, lo que nos importa es cómo se está trabajando internamente, pero lo que nosotros tenemos que ver son tres cosas: a qué temperatura ambiente va a trabajar el integrado, qué voltaje es el máximo que aguanta, cuál es el voltaje mínimo para que funcione, y la corriente, ¿verdad? Sabiendo uno estas cositas mínimas, ya uno ya sabe cómo va a funcionar y no los va a quemar tan fácil. ¿Preguntas hasta el momento por acá? No, profe, ninguna pregunta. Entonces, está en inglés. Ahorita también no le van a entender mucho, pero está en inglés. Tienen que traducirlo. Váyanse a los títulos primero, traduciendo los títulos. Y después se van paso por paso. Entonces, es importante saber por qué es importante la datasheet, para qué va a servir. Bueno, a veces hay necesidad de sustituir otro componente. O sea, por ejemplo, no encuentro exacto el componente que está ahí, pero encuentro un equivalente, entonces eh, puedo hacer todo. Acá nos dice el parámetro, cómo lo conecto para funcionamiento, ¿verdad? Entonces, acá hay pruebas, aquí hay demasiada información que me puede servir si yo desconozco. Primero busco la definición así, pero si yo quiero trabajarlo más a fondo, pues eso es lo que me interesa. Acá aparecen las gráficas de las características. Vamos a ver.
En las últimas páginas aparece el tamaño, la distancia, cómo están compuestos de fabricación. Acá lo podemos ver. Vos pensando que nosotros íbamos a tener menos de volumen, ¿verdad? ¿Ah? Vos pensando que todo el baño por tener menos de volumen. Sí. No, total, que no sé, ya sé. Controlador de zona. ¿Hacer otra vez la placa ahora? Habría que ver primero cómo se toma. Entonces en el primero aparece nuevamente, vuelvo a repetir, en el primero aparece el código del componente, una descripción general para qué es el funcionamiento, donde dice General Description, Factories, cómo está fabricado, qué voltajes le podemos implementar. Acá dice de 3 a 15 voltios, máximo, mínimo 3, máximo 15. Es un switch trigger, ese es el nombre verdadero de ese integrado. ¿Qué más dice? Lo que nos interesa acá, acá es un TA, la temperatura de ambiente, 25 voltios. Y dice el voltaje directa que se le puede suplementar es de 5 voltios, ¿verdad? Eso es lo que va a sacar. Y las aplicaciones. Y el diagrama. Yo pienso que las primeras 3 páginas son importantes y las otras ya no tanto. Ahora, si ustedes se van a dedicar a la fabricación, en otros países se dedican más a la fabricación de componentes, de placas directamente. Entonces, sí es conveniente todas estas tablas. Pero la cuestión solo tenemos que saber qué voltaje, qué corriente y cuál es el que puede soportar. Mínimo, máximo. Mínimo para ver si yo tengo esa voltaje, suplementarlo al máximo para que no me sobrepase de esos parámetros, ¿va? Por ejemplo, puede ser que un integrado tenga de 5 voltios a 15, pero ¿qué pasa si le pongo 3 voltios? No va a pasar nada. El voltaje mínimo que va a funcionar son 5 voltios, pero ¿qué pasa si le pongo 40 voltios y el integrado funciona con 15? Entonces se va a quemar, ¿va? Es importante el voltaje máximo, que el voltaje mínimo puede hacer que si no sirve el parámetro, porque puede hacer que yo tenga 4.9 o 4.7 y el voltaje mínimo dice que 5, ¿va? No va a funcionar de manera óptima, ¿va? Entonces es importante esa parte de ahí. Y de la misma manera busco todos los integrados, ¿no?